Supercrack Estrella presenta. En los últimos momentos del Challenger los astronautas fueron rescatados por extraterrestres. La tripulación murió al instante, casi con toda certeza no, y esta es sin duda la parte más angustiosa del accidente, pues aunque el transbordador fue reducido a piezas, la cabina se conservó prácticamente intacta y siguió subiendo por inercia hasta alcanzar casi 22 kilómetros de altura para luego iniciar el descenso hasta el agua, a donde llegó 2 minutos y 45 segundos después del accidente, y todo parece indicar que la tripulación seguía viva en ese momento, aunque no está claro si estaban conscientes o no. Lo que sí está claro es que el impacto contra el agua provocó una deceleración de unas 200 veces la fuerza de la gravedad, lo que destruyó la estructura y todo lo que había en su interior, pero hubo 2 minutos que pudieron ser suficientes para que los extraterrestres los sacaran del cohete, teletransportándolos a otro lugar, que pudo ser Argentina. Hay pruebas de estos que decimos. El cohete se lanzó el 28 de enero de 1986. 19 días antes en Argentina, 9 de enero 1986, un supuesto ovni al parecer se estacionó sobre una de las fastuosas sierras en el Cerro Uritorco, a 4 kilómetros de Capilla del Monte. Aquí pudieron ser llevados los astronautas del Challenger a una ciudad oculta bajo tierra, Capilla del Monte, el pueblo de Argentina obsesionado con los extraterrestres donde todo el mundo ha visto un ovni alguna vez en su vida. 19 días antes de la destrucción del Challenger aquí aterrizó una nave. En este mismo lugar se encuentra la rueda dentada del Club Rotary del cual ya hablé en otro video reciente. Capilla del Monte, el pueblo de Argentina, está el símbolo Rotary. Aquí aterrizó un ovni 19 días antes de lo que ocurrió con el cohete. A este lugar de Argentina trajeron a los astronautas del Challenger. Como podemos ver, el Club Rotary controla todo. Como dije en el video anterior, ellos marcan con este símbolo todos los lugares especiales del mundo. En este mismo lugar donde está el símbolo Rotary, trajeron a los astronautas que fueron rescatados 2 minutos antes de que la nave se desintegrara en el mar. Cuenta el relato que el 9 de enero 1986 un supuesto ovni al parecer se estacionó sobre una de las fastuosas sierras de la zona y dejó una huella ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho que duró marcada por 3 años. 3 personas que vivían cerca del Cerro Pajarillo dijeron haber visto esa noche una cosa, nave, redonda con ventanillas y luego una luz roja enseguecedora que iluminó su casa. Los testimonios fueron divulgados al día siguiente y la historia creció como una bola de nieve. Así, como un hecho, lo reportó la agencia de noticias estatal, TELAN. Un objeto volador no identificado de grandes dimensiones, cuyas evoluciones fueron observadas por espacio de 1 hora, descendió en la ladera de una de las lomas de la Sierra del Pajarillo, a unos 12 kilómetros al noreste de Capilla del Monte. Aunque es la más importante, la historia de la abuela del pajarillo es una entre muchas más que se oyen en Capilla del Monte sobre presencia de seres no identificados. Otra, por ejemplo, habla de la existencia de la ciudad de Erx, donde fueron llevados los astronautas del Challenger. La ciudad de Erx, en el centro del Cerro Uritorco, donde supuestamente se guarda un bastón de mando que hace 8000 años mandó a ser un jefe comechingón, la cultura indígena que vivía en esta zona y se inmoló de manera colectiva cuando llegaron los españoles. En ese bastón, se cree, está sabiduría de la humanidad. En 1986 se produjo un supuesto aterrizaje ovni en el Cerro Uritorco, Argentina. La zona pasó a convertirse en una especie de santuario ufológico que alimentó la leyenda de la ciudad subterránea de Erx. Unos meses más tarde, el 19 de mayo de 1986, Brasil, aeropuerto de San José do Campos en Río de Janeiro. En ese momento el radar militar de aquella instalación aeroportuaria capta dos ecos no identificados a 2000 metros de altitud. Aquellas extrañas esferas eran visibles con los prismáticos desde el mismo aeropuerto. Emiten luz, parpadean. Los militares brasileños no pierden el tiempo y media hora después el mando aéreo de Sao Paulo notifica la observación de los no identificados. Sorpresa. No se registraban 2 sino 8 los ovnis registrados. Una avioneta volaba por las inmediaciones de los ecos y desde torre se le pide que tome rumbo hacia aquella posición. El piloto confirma la realidad de aquellos ecos a las 22:30 h. El ejército brasileño ordena el scramble de 2 casas F-5 desde Santa Cruz, base militar en Río de Janeiro. 18 minutos después uno de los casas puede ver a uno de aquellos ovnis, describiéndolo como esferoidal con luces cambiantes entre verde, rojo y blanco. Puso rumbo hacia el misterioso objeto pero no logró alcanzarlo. A las 23 h se ordena el despegue de un Mirage F-103, pero algo sucedió. Los ovnis comenzaron a perseguir a los cazas.
El piloto de uno de los F-5, Marcio Brizola, narró en su informe que aquellas luces, 13 en total, comenzaron a perseguirlo a gran velocidad y que en la persecución realizaron maniobras imposibles pese a la experiencia de estos pilotos con miles de horas de vuelo. Ninguno podía explicar aquel extraño suceso. Por cierto, en Guardamar del Segura, del que ya hablé en otro video, también aparecen ovnis en el año 1986. Los últimos momentos del Challenger fueron suficientes para ser rescatados por un ovni. Roger, Houston. Go at throttle up. Últimas palabras recibidas del comandante Dick Scobee antes de que el Challenger se desintegrase durante el lanzamiento el 28 de enero de 1986. Pocas misiones del transbordador espacial llamaron tanto la atención del público como la STS-51L Challenger. El que debía ser el 25º vuelo del transbordador espacial norteamericano, acumuló retraso tras retraso mientras la expectación de los medios crecía de forma exponencial, aunque no debido a su carga útil precisamente. El objetivo principal de la misión era supuestamente poner un importante pero anodino satélite de comunicaciones TDRS de la NASA. Supuestamente, porque todo el mundo sabía que su verdadero objetivo era otro muy distinto. Ese objetivo prioritario se llamaba Tristan Caulife, una maestra de una escuela de New Hampshire. Pero Tristan no era una maestra cualquiera, había sido elegida para ser la primera maestra en el espacio, ni más ni menos. El Departamento de Relaciones Públicas de la NASA pensó que sería una buena idea mandar un astronauta no profesional al medio más hostil conocido por el hombre en una nave experimental que debía alcanzar los 28.000 km por hora y que carecía de cualquier sistema de escape en caso de emergencia. Como se suele decir, en su momento parecía una buena idea. Y de hecho lo fue para el Departamento de Relaciones Públicas de la NASA, se entiende, porque los medios de comunicación se volcaron como nunca con la misión STS-51L. Así que a nadie se le escapaba que la estrella de la misión era Tristan y las clases que debía dar a sus alumnos desde el espacio. Tan importante eran estas clases que, cuando un retraso rutinario en el lanzamiento amenazó con posponer las lecciones espaciales de Tristan a un sábado, un día no lectivo en los colegios, la NASA decidió volver a cambiar la fecha del despegue para que Tristan pudiese impartirlas en un día laboral. Huelga decir que esta decisión no le hizo ninguna gracia al comandante Dick Scobee. La misión era la misión y él no era ninguna niñera. Solía rezongar por los pasillos del Centro Espacial Houston, pero la opinión de Scobee no contaba mucho teniendo en cuenta que lo que estaba en juego era la imagen pública de la agencia espacial. Tristan no era la única astronauta no profesional de la tripulación. Gregory Jarvis, un especialista de carga útil de la empresa Hughes, también viajaría a bordo del Challenger. Y eso a pesar de que esta misión no lanzaría ningún satélite de Hughes. La razón de esta aparente paradoja era bien simple. Jarvis debía haber volado en la misión STS-61C Columbia, pero su plaza le fue arrebatada en el último momento por el congresista Bill Nelson. Sí, el Departamento de Relaciones Públicas de la NASA también pensó que sería una buena idea mandar políticos al espacio. Junto a Caulife, Jarvis y Scobee viajarían al espacio en el Challenger el piloto Mike Smith, comandante de la US Navy, Judy Resnick, ingeniera, Ellison Onizuka, ingeniero y capitán de la USAF de origen hawaiano, y Ron McMair, un físico afroamericano. Esta sería la primera misión para Smith, Jarvis y Caulife, los novatos del grupo. Los astronautas pudieron sentir los temblores y sacudidas de la nave al mismo tiempo que se inclinaba ostensiblemente hacia adelante bajo el empuje de los tres motores, los cuales aumentan su potencia rápidamente. 300. 3 motores al 100%, anunció Scobee casi en el instante del despegue. El Challenger vuelve a la vertical justo cuando la cuenta llega a 0 y el tiempo se detiene. En ese justo momento los ordenadores del transbordador transmiten la orden de encendido a los 2 SRB y mecanismos pirotécnicos se encargan de romper los 4 grandes tornillos que sujetan la lanzadera a la rampa, localizados en la misma base de los cohetes de combustible sólido. Cuando los SRB se encienden ya no hay marcha atrás, mientras Resnick grita al Riggs. A través del sistema de comunicación, el Challenger despega por última vez a las 11:38 del 28 de enero de 1986, go. Allá vamos, añade el piloto Smith, sin saber que les quedan pocos minutos de vida. Mientras tanto, una nube negra se forma en la parte inferior del SRB derecho sin que nadie pueda verla. Los gases ardientes a más de 2700 grados procedentes de la combustión del cohete se filtran por la junta que une los segmentos del SRB de esa zona y provocan que la estructura metálica externa ceda temporalmente, permitiendo el escape del humo.
Se trata de una situación anómala y peligrosa, pero, aunque pueda parecer increíble, ya había ocurrido en varias misiones anteriores. En otras ocasiones, los anillos de goma solían desplazarse, sellando el escape, pero los anillos de la junta inferior del SRB derecho del Challenger se habían vuelto duros y quebradizos por culpa de las bajísimas temperaturas de la noche anterior. Como resultado, cuando los gases alcanzaron la junta en el momento de la ignición, vaporizaron una sección de casi 70 de ambos anillos, eliminando la última barrera de defensa. El transbordador podría haber explotado en la misma rampa de despegue, pero, milagrosamente, los óxidos de aluminio resultantes de la combustión del propelente sólido sellaron temporalmente la junta. El Challenger gira y se inclina buscando la trayectoria óptima de lanzamiento que le llevará hasta su órbita prevista. Al estar situados lejos del eje de simetría del vehículo, los astronautas se ven sacudidos durante la maniobra de giro y cabeceo mientras sienten cómo su peso aumenta por culpa de la aceleración, a la vez que se sitúan cabeza abajo con respecto al suelo. 28 segundos después del despegue, los tres motores ME empiezan a disminuir su potencia hasta el 65% para reducir las crecientes fuerzas aerodinámicas que amenazan con despedazar el vehículo, mientras el Challenger atraviesa la zona de máxima presión dinámica o MAX. Los gases del SRB derecho se filtran por la junta y comienzan a destruir la parte exterior del cohete. A los 59 segundos después del despegue, la llama ya es claramente visible desde el exterior y sus efectos negativos sobre las prestaciones del SRB derecho empiezan a ser apreciables. Los ordenadores del Challenger ajustan ligeramente la posición de las toberas de los ME y los SRB para compensar la pérdida de empuje, pero si la tripulación observó algo en sus instrumentos no dijo nada. Cuando el transbordador deja atrás la zona de Max Q, el control de Houston comunica a la tripulación que los ME volvían a incrementar su potencia hasta el 104%. Challenger, You're go at throttle up. Como indican los procedimientos, el comandante Scobee responde para dejar claro que ha escuchado el aviso con un Roger, Houston. Go at throttle up. Serán las últimas palabras de la tripulación que reciba el control de la misión. Mientras Scobee da el acuse de recibo, el Challenger comienza a desintegrarse 73 segundos después del despegue. Todo sucede muy rápidamente. La llama del SRB derecho se ha hecho más grande y ha creado un orificio en el tanque de hidrógeno líquido. El soporte inferior del SRB también resulta destruido. El cohete, ahora libre, pivota alrededor del punto de apoyo delantero, rompiendo el tanque superior de oxígeno líquido. En menos de un segundo, miles de toneladas de hidrógeno y oxígeno líquidos se mezclan mientras el transbordador se hace añicos bajo el efecto de las brutales fuerzas aerodinámicas. Sin embargo, y pese a la violencia del proceso, el transbordador no ha explotado. El Challenger se rompe en 1001 piezas, pero el compartimento delantero de la tripulación se separa casi intacto aunque pierde el morro y sin despresurizarse. Justo después de las últimas palabras de Scobee, se oye al piloto Smith decir sin duda haciendo referencia a las preocupantes señales que puede ver en esos instantes en el panel de mandos. El murmullo de Smith no podrá ser escuchado por Houston, aunque sí quedará registrado en los grabadores de vuelo del orbitador. La bola de humo y gases en la que se ha convertido el Challenger ya es claramente visible en las imágenes de televisión. El director de vuelo en Houston, Jay Greene, no necesita mirar la telemetría para saber que algo ha salido mal, catastróficamente mal. 37 segundos después de la desintegración, el oficial de seguridad RSO, Range Safety Officer, manda la señal para activar el sistema de autodestrucción del transbordador. Varias cargas explosivas situadas en los SRB se encargan de destruir los cohetes y evitar que puedan caer en alguna zona habitada. Si el no se hubiese desintegrado, otras cargas habrían dado cuenta del gigantesco tanque. Los astronautas tuvieron que sentir una violentísima sacudida al mismo tiempo que escucharon un enorme estruendo al rasgarse el fuselaje de la nave y se apagaban todas las luces de la cabina. Amarrados en sus asientos, la sorpresa tuvo que arrancarles algún grito o exclamación, pero ahora nadie era capaz de oírlos. Sin células de combustible que proporcionasen energía eléctrica, todos los sistemas de la nave estaban muertos y la tripulación era incapaz de comunicarse entre sí. Quizás más de uno se desmayó temporalmente por efecto de la repentina aceleración. La angustia tuvo que ser mayor para los tres tripulantes de la cubierta inferior, Jarvis, McNair y Mcauliffe, atrapados en una habitación a oscuras. Los 4 astronautas de la cubierta superior vieron con horror los restos de la deflagración rodeando la cabina, pero las vibraciones y sacudidas solo duraron un instante.
Pocos segundos más tarde, la cabina siguió una trayectoria parabólica en solitario, libre de los fragmentos de la desintegración. Antes de comenzar a caer hacia el océano, el compartimento de la tripulación ascendería todavía unos 5 kilómetros más, alcanzando los 20 kilómetros de altura y proporcionando a los astronautas una efímera sensación de caída libre, la única que experimentarían en esta fatídica misión. Scobee, Smith, Resnick y Onizuka pudieron contemplar un majestuoso cielo de color violeta oscuro a través de las ventanas de la cabina. El silencio era total, solo roto por el lejano silbido del aire supersónico que rodeaba el vehículo. Aunque estaban vivos, los astronautas se estaban asfixiando. El sistema de ventilación no funcionaba y es probable que permaneciesen con los visores bajados por seguridad. Onizuka, o quizás Resnick, activó el suministro de oxígeno PEAP del piloto Smith, sentado delante de ellos. Es posible que otros PEAPs fuesen activados, aunque no ha quedado constancia material de este hecho. ¿Qué les pasaría por la mente a los tripulantes en estos momentos? Difícil saberlo, muy probablemente, durante los primeros momentos Scobee y Smith intentaron activar los sistemas auxiliares del Challenger y maniobrar las superficies de control para llevar a cabo un desesperado intento por pilotar la nave. Por supuesto, no había ninguna superficie de control que dirigir y no existía potencia eléctrica de reserva alguna, pero eso no lo podían saber. Sin posibilidad de conocer el estado real del orbitador, la tripulación pudo pensar que el Challenger estaba aún relativamente intacto, agitando frenéticamente el joystick de control mientras activaban y apagaban interruptores. El comandante Scobee y el piloto Smith se miraron el uno a otro conscientes de que no había salida posible. Aún suponiendo que consiguiesen controlar la nave, el Challenger carecía de cualquier sistema de escape. Pero eso no los detuvo, al fin y al cabo, eran pilotos experimentados. A poca distancia estaba la pista de aterrizaje del Centro Espacial Kennedy y ellos estaban vivos. Había que intentarlo. Dando vueltas sin control, la cabina seguía acelerando mientras caía inexorablemente hacia la superficie del océano Atlántico. Los astronautas de la cubierta superior pudieron ver horrorizados cómo las olas se hacían cada vez más grandes. Delante de ellos vieron caer en el mar otros restos del accidente. La agonía finalizó cuando la cabina impactó con la superficie a una velocidad terminal de 333 km por hora, aplastando la estructura y matando instantáneamente a los 7 astronautas. La tripulación había sobrevivido 2 minutos y 45 segundos a la desintegración del transbordador. Pero esos 2 minutos y 45 segundos serían más que suficientes para que una nave extraterrestre pudiera teletransportarlos, y todo indica que fueron llevados a la ciudad oculta que hay en Argentina. Después de una intensa búsqueda que duró más de un mes, la NASA pudo rescatar la mayor parte de fragmentos del Challenger, incluyendo el compartimento de la tripulación. Los restos del que fue el segundo transbordador del programa Shuttle serían almacenados en Cabo Cañaveral dentro de 2 antiguos silos de misiles Minuteman. Todavía hoy siguen allí, una muestra del precio que hay que pagar por la conquista del espacio. En otra dimensión, los astronautas. El primer gran problema con que nos enfrentamos al intentar encontrar o ubicar la ciudad de Erx, ya que, según una de las leyendas más difundidas, no sería una ciudad física sino una urbe etérea, ubicada en otra dimensión espacio-temporal. Esto resultaría un gran obstáculo para nuestros conceptos y métodos científicos, siempre necesitados de pruebas materiales contundentes, que confirmen una teoría. Aquí estarían los astronautas. La supuesta ciudad subterránea de Erx se encontraría debajo del Cerro Uritorco, en Argentina. Este lugar sería uno de los tantos nodos energéticos de la Tierra, y la ciudad estaría ubicada a unos 50 kilómetros por debajo de la corteza terrestre. El Cerro Uritorco se halla enclavado en una hermosa zona de paisajes serranos en la provincia de Córdoba, y en cuyas cercanías se halla la localidad de Capilla del Monte. Es punto de encuentro obligado de muchos interesados en el tema en cuestión, así como por el fenómeno ovni, debido a la denuncia de varios avistamientos en el área, además de turistas, que disfrutan de las verdaderas bellezas naturales del lugar. Fenómenos luminosos inexplicables. Si bien nadie ha presentado una prueba irrefutable de la existencia física de la supuesta ciudad, hay muchas observaciones y testimonios de personas que dicen haber visto extrañas luces, ajenas a cualquier objeto fabricado por el hombre. Dado su comportamiento y características, entrando y saliendo de los alrededores del Cerro Uritorco, estas naves u objetos, supuestamente extraterrestres, estarían entonces accediendo a la enigmática ciudad de Erx.
Así lo aseguran varios investigadores del tema, algunos de los cuales se han transformado en verdaderos personajes referentes en la mitología erkiana, si así podemos llamarla. Uno de ellos, culminó su vida de forma trágica. Nos referimos al Dr. Ángel Akoglanis, un ciudadano griego establecido en la zona y conocido por todos como el portero de Erks, y autoproclamado chamán contactado por las entidades habitantes de la ciudad subterránea. Akoglanis fue asesinado en 1989 en su consultorio de Buenos Aires por un fanático, que decía estar en contra de los brujos. Es tal vez, uno de los referentes más importantes, cuando se aborda este tema, junto a otro renombrado investigador argentino, el Dr. Guillermo Alfredo Terrera. Este último, fue abogado, sociólogo y antropólogo. Dictó cátedras en varias universidades argentinas, como la de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, entre otras, así como también estuvo ligado a universidades de Francia, Alemania y Venezuela. Su trabajo de investigación en torno a este enigma es conocido por muchos, aunque ha sido también acusado de fomentar de alguna manera la formación de sectas, o grupos esotéricos ligados al fenómeno ovni o pseudo-religiosos. Como se puede deducir, el tratar este asunto es complejo y hasta polémico. ¿Quién tiene el mando? Los fervientes creyentes en la existencia de esta ciudad esgrimen la presencia de un extraño y perturbador objeto, el llamado bastón de mando, una especie de bastón de unos 110 centímetros de longitud, hecho con una piedra negra bien pulida. Se supone que proviene de Erz y su edad dataría en unos 8000 años. El enigmático objeto, que poseería extrañas propiedades físicas, habría estado en manos de los antiguos habitantes de la zona, los aborígenes comechingones, de quienes de alguna manera lo habría obtenido el Dr. Terrera, su propietario. Sin embargo, dicha persona creía que el objeto no provenía de Erx, sino de algún punto de la península escandinava, en Europa. Si esto fuera cierto, el cómo llegó hasta la falda del cerro argentino se transformaría en un misterio más. Actualmente, el bastón de mando está en posesión de la familia Terrera. ¿Cuál es el origen de la ciudad? Establecer el origen de esta ciudad mitológica es tarea ardua, ya que como se ha dicho, para algunos es una ciudad en su sentido físico y tangible, en tanto para otros, es un lugar al que solo se puede acceder a través de puertas dimensionales por personas, que estén debidamente preparadas en aspectos espirituales. Su origen dataría de más de 20.000 años de antigüedad, habría sido fundada por seres espiritualmente más evolucionados, provenientes de otras galaxias, que se establecieron en la Tierra para modelar de alguna manera el desarrollo de la existencia humana. Para ellos, los seres humanos no son considerados como conejillos de indias, ya que su intervención no sería de forma directa. Su cometido sería ayudarlos a despertar una conciencia cósmica, que les permita vivir en armonía con el resto del universo. Según quienes creen en la existencia de esta ciudad y sus habitantes, estos seres tendrán gran importancia en eventos futuros de la humanidad, preparándonos espiritualmente para nuevos desafíos. Si bien son muchas las personas que han dicho haber conocido esta ciudad o tener una noción de ella por algunas experiencias vividas, nadie ha aportado pruebas reales y contundentes sobre su existencia. Como ya hemos señalado, algunos lugareños afirman escuchar ruidos metálicos en las cercanías del cerro, debajo del cual se encontraría el misterioso centro poblado. Estos ruidos serían el resultado del movimiento de 3 enormes espejos, que estarían situados en el centro de la ciudad subterránea. Estos espejos estarían construidos de lapislázuli, oro y un metal desconocido en la Tierra. Su finalidad sería la de establecer comunicación entre la ciudad y otras ciudades similares o nodos energéticos ubicados en diferentes lugares del planeta. Entre esos lugares, los entendidos mencionan al Tíbet en Asia, Machu Picchu en Perú y la Aurora en Uruguay. Continúa segunda parte. Supercrack Estrella presenta: ¿están vivos los tripulantes del Challenger? Una reciente teoría de conspiración expuesta en el foro de internet cluesforum.info postula que la NASA arregló todo para que el Challenger explote en 1986, y que los que se suponía que iban a ser sus tripulantes no estaban adentro y siguen vivos, aunque ocupando otros cargos, retirados de la NASA. Y hay imágenes que pretenden demostrar esto. Los antecedentes de esta teoría la encontramos en el libro El Challenger revelado. Relato de una fuente interna de cómo la administración Reagan causó la más grande tragedia de la era espacial 2007, de Robert C. Koch, analista de recursos para los cohetes de combustible sólido de la NASA. En palabras de Koch, la NASA encubrió la razón de por qué el Challenger explotó. Este estaba predestinado a explotar, debido a que tenía una serie de fallas técnicas que hacían imposible el éxito de esta misión.
Y es que Ronald Reagan presionó a la NASA para que el Challenger fuera puesto en órbita. La NASA se lo negaba, pero por temas económicos tuvo que realizarlo de igual forma. Según Koch, la administración Reagan presionó muy fuerte para que la NASA lanzara la misión 51L, antes de que estuviera lista. En consecuencia, a los 73 segundos del despegue, el transbordador explotó, matando a 7 personas y dejando a una nación traumatizada. Koch afirma que fue el primero en advertir de una posible falla catastrófica. Su nota, que detalla las preocupaciones y advertencias de los constructores de cohetes de la empresa Morton Thiokol, fueron ignorados por los principales funcionarios de la NASA y los miembros del gobierno. Como consecuencia de la explosión, la NASA lanzó una investigación para descubrir la causa de la catástrofe. Aunque dentro de la NASA no había certeza absoluta sobre el advertido fallo de las uniones en forma de anillo, se inició un encubrimiento proclamando públicamente que la causa de la explosión era desconocida. Una comisión investigadora del gobierno perpetró la misma mentira. Y cuando Richard Koch vio que la comisión no estaba interesada en la revelación de la verdad, él filtró los documentos de advertencia sobre las uniones de anillo al New York Times. Su artículo desató una cascada de revelaciones sobre los acontecimientos que condujeron al desastre, incluyendo revelaciones de los ingenieros de Morton Thiokol que habían tratado de detener el lanzamiento. Por ejemplo, la declaración del ingeniero Roger Boyce-Holly dejó atónita a la comisión. Manifestó que sabía que las temperaturas bajo cero de aquel día podían poner en peligro la misión. 12 o 13 horas antes del despegue, Boyce-Holly trató de detener el lanzamiento. Basándose en pruebas de un lanzamiento anterior, recomendó expresamente no lanzar el cohete con esas gélidas condiciones ambientales, porque habían unas uniones en los cohetes que se deformaban a temperaturas inferiores a los 12 grados, y en consecuencia, el transbordador podría explotar en el aire. Ante esto, los gerentes de Thiokol aconsejaron a la NASA no efectuar el lanzamiento, pero esta consideró las pruebas como no concluyentes. De la conspiración encubridora a la conspiranoia pura. La teoría de conspiración llega a un nuevo nivel el 2015, cuando aparece en internet una serie de fotografías que pretende demostrar que los tripulantes de Challenger continúan vivos y que, por lo tanto, no se encontraban en el Challenger en el momento de la explosión. ¿Acaso la NASA había realizado un montaje, lanzando un transbordador vacío y dejando que estalle en el aire, para librarse de las presiones de la administración Reagan? ¿Recuerdas a los astronautas del Challenger? Sorpresa, están vivos. Y tranquilamente residen en Estados Unidos. ¿Están todavía vivos los miembros de la tripulación del Challenger del transbordador espacial 1986? ¿Recuerdan el truco de la película Transformers? ¿Y si solo vimos explotar un Challenger vacío? ¿Quién no se acuerda del 28 de enero de 1986? El desastre del Challenger, cuando el orbitador de la NASA del transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos en su vuelo sobre el océano Atlántico, frente a la costa de Cabo Cañaveral, Florida, a las 11:38 est. Los 7 miembros de la tripulación murieron, incluyendo 5 astronautas de la NASA y 2 especialistas en carga. Hay 3 teorías para decir que los tripulantes del Challenger están vivos. Una es que el Challenger estaba vacío sin nadie a bordo, y la otra que la cápsula del Challenger salió despedida y cayó al mar con los tripulantes dentro, y que fueron recogidos por los marines, y la tercera que un segundo antes de explotar unos seres extraterrestres los recogió de la nave. Puede que estas fotos no serían más que un cúmulo de coincidencias forzadas, pero aún así, puede que los tripulantes del Challenger estén vivos de todos modos. Según contactados como Sixto Paz, una nave de la Federación Galáctica habría rescatado a la tripulación en una fracción de segundo antes del estallido del Challenger. Habrían sido llevados a Ciudad Confraternidad, en Ganímedes, satélite de Júpiter colonizado por humanos de Orión hace mucho tiempo. Dicha ciudad estaría conformada entonces por unos 12.000 habitantes, todos terrestres o descendientes de terrestres llevados allá en los últimos 300 años. A partir de agosto de 1987, y hasta diciembre del 2012, los habitantes de Ciudad Confraternidad, incluyendo los astronautas del Challenger, habrían ido siendo devueltos gradualmente a la Tierra para servir en la misión por la humanidad. También los habitantes de la isla Friendship fueron capaces de anticipar en unos 30 minutos la explosión del Challenger en una comunicación con Octavio Ortiz. Esto nos indica que otras civilizaciones sabían y estaban muy al pendiente de lo que iba a ocurrir. Con el fin de actuar y rescatar a los tripulantes. Así las cosas, puede que al menos alguna de las fotos comparadas corresponda efectivamente a uno de los tripulantes del Challenger.
O tal vez fueron reintroducidos a la sociedad terrestre bajo nombres diferentes, para no ser reconocidos. ¿Pudo la congregación Friendship haberse encargado de estas operaciones? ¿Habrían pasado los tripulantes del Challenger una temporada en la isla Friendship antes de volver a la sociedad terrestre que habían dejado en 1986? Lo cierto es que estos seres del espacio o de donde fueran antes de rescatar a los tripulantes del Challenger, estuvieron por Argentina el 9 de enero de 1986, 19 días antes de la explosión del Challenger el día que llegaron los aliens a Argentina. El 9 de enero de 1986 apareció una mancha en el cerro El Pajarillo, que marcó el nacimiento del mito ovni. El cerro Uritorco obtuvo fama internacional. Grandes historias de este fenómeno esotérico, social y económico. A Capilla del Monte no le hizo falta descubrir petróleo, encontrar una veta de esmeraldas incrustada en la montaña o subirse a las barcazas de la sojización. La pequeña ciudad del departamento Punilla, ubicada a 110 kilómetros de la capital provincial, encontró algo mucho más fabuloso, más fácil de cultivar y de explotar, sin contaminar su ambiente y sin atraer una estampida de aventureros o instalaciones fabriles. Lo que consiguió Capilla del Monte fue, ni más ni menos, una hermosa historia de misterio. Capilla del Monte es el único lugar del mundo que tiene como principal fuente de ingresos la marca de una quemadura sobre unos pastizales. Marca que duró unos meses y luego ¡puf! Se esfumó. Pero fue suficiente. La infinita credulidad humana hizo todo lo demás. Esta historia increíble tiene fecha oficial de inicio el 9 de enero de 1986. Un jueves de verano. Sin embargo, el país se enteró varios días después. La versión, que casi se ha sacralizado entre los amantes de lo esotérico, cuenta que la noche de aquel día, en una muy humilde vivienda del paraje Quebrada de Luna, a pocos kilómetros de Capilla del Monte, 3 personas vivieron un episodio inexplicable. En esa casa estaban Esperanza Pelliza de Gómez, de 80 años, que se había instalado en el lugar, junto a su ya fallecido esposo, en 1926, su hija Sara y su nieto Gabriel Gómez, de 11 años, que había venido desde Cruz del Eje a pasar el verano. Cuando estaban por irse a dormir, contó la voz del interior el 3 de febrero de 1986, en la primera nota que publicó sobre el tema, un fuerte resplandor comenzó a filtrarse por las ventanas iluminando el interior. Doña Esperanza se asomó por una ventana y vio una intensa luz que venía de la Sierra del Pajarillo, balanceándose suavemente. Esperanza respondió una entrevista. ¿Qué hacían ustedes esa noche? Estábamos jugando a las cartas y eran pasadas las 22. ¿Qué ocurrió entonces? Escuchamos el ruido de un motor, como si fuera un auto que llegaba. ¿Se parecía al ruido de los aviones? No, al de un auto. Enseguida vimos que llegaba una luz, que después daba el vislumbre a toda una pieza. Por eso tuvimos miedo y como estábamos solos, no estaba mi hijo, más miedo me dio. ¿Miraron la luz por la puerta? No, no nos animamos a salir. Como ninguno de los ocupantes de la casa abrió la puerta, el supuesto fenómeno quedó sin testigos que luego pudieran contar con claridad de qué se trataba. Si era un helicóptero, un patrullero, un vehículo común o una nave nodriza. Solamente el niño, Gabriel, cuando su abuela le ordenó que fuera a cerrar la ventana, vio la luz. ¿Y qué te parecía a vos que era eso? Lo primero que pensé fue en la luz mala, porque venía de la sierra y no podía ver bien qué era. Se veía cada vez más grande y se movía. Cuando apagó la luz roja la pude ver bien. Era una cosa redonda con ventanitas. Una historia fabulosa. Cuando amaneció, Esperanza vio que el sauce que crecía junto a la casa había quedado ardido y empezaba a perder las hojas. Luego llegó su hijo, que le contó que en una ladera de El Pajarillo, a 2 kilómetros de la casa, había aparecido la mancha de una quemazón. El sábado, el hijo de Esperanza y Gabriel se subieron a un caballo y fueron al lugar. Dijeron haber visto un círculo quemado, grande, casi perfecto. Días después, a Gabriel le pidieron que dibujara lo que había visto. Con un palito, en el suelo, dibujó un perfecto platillo volador, tal como los que ya aparecían en el cine y la tele. Fue suficiente. En el cerro se había detenido una nave espacial. La pobreza de pruebas fue suplida con toneladas de entusiasmo y la noticia comenzó a rebotar en los medios del mundo. Esa fue la historia fabulosa, simple, gratuita pero de valor incalculable, que forjó la fama y la nueva fuente de recursos de Capilla del Monte. Gabriel es el único de los ocupantes de la casa que sigue con vida. Lleva una vida sencilla en Cruz del Eje y nunca quiso volver a hablar del tema.
Esto es notable porque, si quisiera, podría pasarse la vida recorriendo congresos ufológicos de todo el planeta, en los que le pagarían lo suficiente para hacer de eso su principal ocupación. Dentro de la subcultura ovni, se lo considera un testigo directo del aterrizaje de una nave extraterrestre. Con la ventaja de que no ha ido modificando el relato, reversionándolo a lo largo de los años, sino que ha mantenido su visión original, infantil, del episodio que vivió. Solo por la cercanía de este aniversario, Gabriel acaba de dar una entrevista, por única vez, al Centro de Investigaciones OVNI, CIO, de Capilla del Monte, que la publicará el próximo sábado como parte de una transmisión radial especial de 24 horas. Este organismo que funciona en Capilla del Monte es el que cada año organiza los congresos internacionales de ovnilogía que atraen a miles de amantes de lo desconocido. Está dirigido por la arquitecta colombiana Luz Mary López, viuda de Jorge Suárez, el máximo responsable de la fama internacional de la que hoy goza Capilla del Monte. Un redituable misterio. Cuando la mancha queda impresa en el cerro, Suárez era secretario de gobierno de la municipalidad de Capilla del Monte, la que estaba a cargo del intendente Daniel Sef, padre del intendente actual, Gustavo. Según contó Suárez años después, un día un vecino se llegó por su oficina y le contó que había una mancha en un cerro, cerca de la casa de los Gómez. Como el intendente conocía a la familia, decidieron ir al lugar. Se armó una comitiva relevante para visitar a la mancha. Además de los dos funcionarios, fueron el diputado provincial Heralio Argañaraz, el fotógrafo municipal y un hijo del intendente. Luego de hablar con Esperanza, el grupo se trasladó a la zona de los Terrones para buscar a Gabriel. Ahí fue cuando le pidieron que haga el dibujo. Suárez, que hasta entonces era un funcionario cuya principal preocupación era el turismo, a partir de ese día ingresó a un territorio del cual nunca salió, hasta su muerte en 2012. La investigación de las luces y supuestos fenómenos ovni en Capilla del Monte pasó a ser el centro de su vida y años después crearía el CIO. Aquel día, apenas bajó de la montaña se puso en contacto con Radio Universidad, de la ciudad de Córdoba, y contó lo que había visto. La agencia Telam emitió un cable con esa información y a partir de ahí, la mancha, el presunto aterrizaje, fue noticia mundial. Los extraterrestres estacionaron en Córdoba. Cuando se produjo la mancha en el pajarillo hacía ya 41 años que se habían producido tres fenómenos fundacionales de la subcultura ovni. El nacimiento de la expresión platillo volador a partir de una observación que hizo un piloto estadounidense, el fenómeno Roswell, en el que una nave extraterrestre habría caído en Nuevo México, Estados Unidos, y la famosa autopsia alienígena, tantas veces parodiada. También iban más de 2 décadas de flower power, cultura hippie y filosofía New Age, con la búsqueda de mensajes para el futuro cambio de la humanidad que, en ocasiones, podrían provenir de seres de otro planeta. Capilla del Monte no hizo más que extender su mano y dejó que el misterio se asentara entre sus dedos. Una historia llena de luces. Principios del siglo XX. Ya existían rumores y leyendas sobre extrañas luces que aparecían en la zona del Cerro Uritorco, lo mismo que en otros lugares de las serranías. Uno de los misterios más grandes de Argentina, y de los que más se ha escrito durante los últimos años es sin duda, el del Cerro Uritorco y la ciudad intraterrestre de Erx, que supuestamente se encuentra en las profundidades de estos mágicos montes. A partir del 9 de enero 1986, la zona del Uritorco toma fama mundial debido a una de las huellas más grandes dejadas supuestamente por una nave extraterrestre en la Sierra del Pajarillo, que forma parte del Valle de Ongamira. La quemazón era de 122 metros de largo por 64 de ancho. Los testigos, Gabriel Gómez de 11 años y la anciana Esperanza Gómez, hoy fallecida, pudieron comprobar cómo un ovni fue iluminando a su paso todas las sierras desde el Cerro Pajarillo hasta su casa. Por la mañana no solo encontraron la huella que había dejado la nave, sino que también observaron una serie de sauces que quedaron amarillentos, cayéndoseles las hojas posteriormente, como si se les hubiese succionado toda la clorófila. Esto fue 19 días antes de lo del Challenger. Estos son los nombres de los 7 miembros de la tripulación Challenger. Francis Richard Escobé, comandante. Michael J. Smith, piloto. Ronald McNair, especialista de misión. Ellison Onizuka, especialista de misión. Judith Resnick, especialista de misión. Gregory Jarvis, especialista en carga útil. Tristan Caulife, especialista en carga útil. Ahora vamos a las fotografías de los astronautas, que supuestamente seguirían vivos en Estados Unidos. Conocido como el piloto del Challenger, Michael J. Smith tenía el mismo nombre que un hombre idéntico a él, que actualmente es profesor de ingeniería en la Universidad de Wisconsin.
Además, se dice que el currículum de este profesor indicaría que trabajó en la NASA, sin especificar en qué. El comandante Richard Scobee tiene el mismo nombre y apariencia del director ejecutivo de una empresa de cohetes. En el currículum del director ejecutivo también se menciona el haber trabajado en la NASA, sin especificar en qué. Este es el que más llama la atención por algo que puso en su red social. Francis Richard Scobee, comandante de Challenger Space Shuttle nacido el 19 de mayo de 1939, el comandante Francis Richard Scobee tenía 46 años cuando murió en la explosión del Challenger. Tendría 75 años si estuviera vivo hoy. Curiosamente, hay un hombre también llamado Richard Scobee, el CEO de una compañía de marketing y publicidad de Chicago llamada Cousin 3, que tiene un parecido sorprendente, factoring en el timelapse de 30 años, al comandante Richard Scobee, la misma frente alta, las mismas cejas, mismos ojos anchos que están ligeramente inclinados hacia abajo en sus esquinas exteriores. La fuente de la foto a la derecha de CEO Richard Scobee es su página de LinkedIn. Si vas al sitio web de Vacas en los Árboles, verás una animación de una vaca con cohete en el cielo con un humo remolino en forma de número 6, al igual que el transbordador espacial Challenger tal como se vio en la televisión explotando en el aire. Guiño guiño. CEO Richard Scobee seguro tiene un sentido del humor sarcástico. La piloto Sharon Caulife tiene el mismo nombre y apariencia de una abogada de la Universidad de Siracusa especializada en derecho aeroespacial, que ha escrito artículos sobre el tema. La astronauta Judy Resnick tiene el mismo nombre y apariencia que una profesora de derecho de la Universidad de Yale. También ella muestra en su currículum un paso no especificado por la NASA. Ronald McNair, especialista en misión de Challenger. Nacido el 21 de octubre de 1950, el especialista en misión Challenger Ronald McNair, el segundo astronauta afroamericano, con un Ph.D. En física, tendría 64 años si no hubiera perecido en la explosión del transbordador espacial. Si Ronald L. estuviera todavía vivo hoy, se vería igual que esta foto de su hermano, Carl. Ellison Onizuka, especialista en misión Challenger. Otro especialista en misión Challenger, Ellison Onizuka, el primer astronauta japonés estadounidense, también tiene un hermano parecido a Claude llamado Claude. Nacido el 24 de junio de 1946 en Hawái, Ellison tendría 68 años hoy si no hubiera muerto en la explosión del Challenger. Si Ellison estuviera todavía vivo, se vería igual que esta foto de su hermano menor Claude. Las mismas cejas, los mismos ojos, las mismas arrugas de los pies de cuervo, la misma nariz, incluso el mismo pelo. Judith Resnick, especialista de misión Challenger. Nacida el 5 de abril de 1949, la especialista en misión Challenger Judith Arlene Resnick, con un Ph.D. en ingeniería eléctrica, fue el primer astronauta estadounidense judío en ir al espacio y la segunda astronauta estadounidense. Ella tendría 66 años hoy si no hubiera muerto en la explosión. Si estuviera viva hoy, no es difícil imaginar que después de 29 años, la astronauta Judy Resnick se parecería a Arthur Liman, profesor de Derecho Judy Resnick en la Facultad de Derecho de Yale. Pelo rizado oscuro, ojos oscuros, misma forma de cejas, las mismas líneas en ambos lados de la cara que se extienden hacia arriba desde la mandíbula. Sharon Tristan Caulife, especialista en carga útil del Challenger. Nacida el 2 de septiembre de 1948, Sharon Tristan Caulife fue maestra de estudios sociales en Concord High School en New Hampshire cuando fue seleccionada de entre más de 11,000 solicitantes para participar en el proyecto de maestro en el espacio de la NASA. Si Challenger no hubiera explotado, sería la primera maestra en el espacio. Si no hubiera muerto en el desastre de Challenger, Caulife tendría 66 años hoy. Bueno, hay un Sharon Ann Caulife, un profesor adjunto en Syracuse University College of Law, que un poco parece un astronauta más viejo en Caulife, haciendo hincapié en los 30 años de tiempo. Mira el pelo, barriendo desde el centro de sus rayas hasta el lado izquierdo de sus frentes. La causa última del fatal accidente fue el fallo de una de las juntas tóricas, que sirven para fijar las diversas secciones que componen cada uno de los dos cohetes auxiliares, sellarlas y asegurar su estanqueidad, de forma que los gases ardientes no se escapen, algo que no ocurrió ese día, con una noche anterior al accidente especialmente fría que no permitió que se cerraran bien y se produjo un fatal escape de gas en la parte inferior del impulsor derecho.
Este perforó la parte inferior del depósito principal a los 64 segundos del lanzamiento y dio lugar a una fuga de hidrógeno y los acontecimientos se precipitaron hacia su inevitable conclusión. La NASA había sido encargada de enviar satélites militares al espacio, y había quedado en realizar 2 lanzamientos mensuales, pero a duras penas lograba hacer uno cada 3 a 6 meses. Finalmente, tras la explosión del Challenger, la imagen del presidente Reagan cayó al suelo. Para añadir más misterio al asunto, también se dice que la transmisión del despegue del Challenger no fue tan en vivo como se hizo creer al mundo, sino que habría habido un desfase de no menos de 5 minutos. Algunos pensamos que todo lo del Challenger se montó para desviar la atención de lo que ocurrió el 9 de enero de 1986. Algo tan gordo que era necesario algo muy grande para desviar la atención. El caso McMartin fue un caso judicial por supuesto abuso sexual y rituales satánicos en una guardería preescolar en los años 1980. El caso comenzó con una denuncia en 1983 contra la familia McMartin, dueños de la guardería infantil, en California, que llegó a acusarlos del abuso sexual de 360 niños y de la realización de rituales con sacrificios de animales en túneles subterráneos dentro del establecimiento. El 9 de enero de 1986, y después de una vista preliminar de 18 meses, un juez de California ordenaba el procesamiento de Virginia McMartin, de 77 años, así como de su hija, su nieto, su nieta y 3 cuidadoras de la escuela infantil que la anciana regentaba en Manhattan Beach, Los Ángeles, Estados Unidos. Los 7 acusados se enfrentaban a 135 cargos de abuso de niños. Pero más allá de lo abultado de la cifra, aquel no era un caso ordinario de pederastia. Además de toda clase de agresiones sexuales y violaciones, los informes de algunos testigos narraban sacrificios de animales, mutilaciones, torturas e incluso la decapitación de un bebé para beber su sangre, todo ello en el marco de presuntos rituales satánicos practicados por la familia McMartin. El caso McMartin se cerró en 1990 sin una sola condena. 5 de los acusados, incluyendo a la propietaria de la guardería, vieron retirados sus cargos por falta de pruebas apenas una semana después de la orden de procesamiento. Los 2 restantes, Peggy y Ray Buckey, hija y nieto respectivamente de Virginia McMartin, fueron finalmente absueltos cuando el proceso reveló que las acusaciones no se sostenían. Pánico satánico. El juicio más largo y caro de la historia criminal de Estados Unidos fue el caso más conocido de un fenómeno que brotó en aquel país en la década de 1980 y que cobró un inusitado protagonismo en la sociedad. Prácticamente de la noche a la mañana comenzaron a acumularse denuncias sobre prácticas satánicas que involucraban torturas, abusos sexuales, asesinatos rituales, matanzas de niños, canibalismo y otros horrores. La prensa se recreaba en el relato de los casos, que llegaron a describirse como vinculados entre sí a través de una red secreta de satanismo con ramificaciones en las altas esferas de las finanzas y la política, y en la que, decían algunas fuentes, participaban hasta 1 millón de estadounidenses. 19 días más tarde de ese 9 de enero ocurrió todo lo del Challenger, algo si lo piensas bien muy oportuno ya que lo que estaba saliendo a la luz era algo que más tarde con las redes sociales del internet se destapó en el siglo XXI, con los vídeos de conspiración por algo. A partir del año 2019, realizar estos vídeos será tarea imposible. Como ves, todo parece una gran mentira donde uno ya no sabe en qué creer. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.